los cuales le iba a equipar a él espíritu de sabiduría y de entendimiento. Algunos no le entendían, pero era lógico. Esta semana meditamos en la palabra en casa y yo les hablaba algunos ejemplos de lo que nosotros encontramos en la Escritura, en los Evangelios. En algún momento, mire, la gente pensaba, vamos a intimidar al Señor Jesús. Y más que todo lo hacían los religiosos de la época. Yo no sé de qué manera, pero de repente encontraron a una mujer, dicen, adulterio. Han de haber estado ahí vigiando, ¿verdad? Mira, ya se va a meter al cuarto, mira, ya ahí está en adulterio. Y ahí la llevaron, no se me imagino otra cosa, hermanos, ¿verdad? Y la llevaron y la presentaron delante del Señor, ¿para qué? Para ver qué decía el Señor Jesús. Pero en él había sabiduría, hermano. Y mire, ni siquiera se inmutó. Y la llevaron y la aventaron ahí enfrente y cada uno ya llevaba 2 que 3 piedras en la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabían que la ley de Moisés decía que si una mujer y un hombre eran encontrados en el acto mismo del adulterio tenían que morir apedreados. Así que cada uno, vea, yo me imagino, esta pesa 2 libras, esta le va a caer bien en la cabeza. Y el Señor Jesús estaba escribiendo, dicen, en el piso, ¿verdad? Y le presentaron el caso. Y el Señor no levantó la mirada, no se inmutó, siguió escribiendo. Y de repente les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mire, eso fue como una pedrada, pero al corazón de ellos. Se la revira contra el Señor. Y cada uno, mire, fue aventando la piedra. ¿Por qué? Porque sintieron que esa pedrada así dolió. Ninguno se sintió capaz de aventar esa piedra. ¿Y qué es lo que hizo, hermanos? Que esa respuesta viniera de esa manera. El espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento que había en el Señor. Y casos como esos, hermanos, se dieron en la Escritura a cada momento. Había espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Algo muy importante, hermanos, que yo creo que a nosotros nos hace falta. Mire, el Señor Jesús hacía muchas cosas durante el día. Predicaba la palabra, sanaba enfermos, liberaba demonios, caminaba, dicen, más o menos 20 kilómetros diarios. Yo creo que al final del día cualquiera puede estar exhausto, ¿verdad? Totalmente cansado y decir, no, yo aquí solo pone la cabeza y a roncar. Pero el Señor Jesús terminaba el día comunicándose con su Padre Celestial. Y oraba 2, 3 horas. Eso es algo que a nosotros nos hace falta hacer, hermanos, ¿verdad? No hacer las oraciones tipo fax que hacemos, ¿verdad? Señor, bendíceme, tengo sueño, buenas noches, ¡fum! Y caemos como muertos. O sea, el temor de Jehová estaba en el Hijo de Dios. Imagínense qué tremendo eso. ¿Por qué no existe eso en nosotros? Es una pregunta que queda en el aire. Cada par de dones de los que hemos hablado expresa las cualidades en el orden intelectual, en el orden administrativo y en el orden espiritual. Jesús comenzó su predicación precisamente diciendo esas palabras. Así comenzó su ministerio. Lucas capítulo 4, versículo 18. Y estas palabras las dijo el Señor Jesús ahí en la sinagoga. Y dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad
a los oprimidos. La sabiduría del Señor era notoria desde un principio. Aun cuando estaba siendo un jovencito de 12 años. Lucas 2:47. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Su entendimiento fue notorio, su consejo fue siempre certero y atinado. Sabía muy bien cómo administrar los asuntos del reino espiritual para la gloria de Dios y para el beneficio de los hombres. Solo él podía hacer esas cosas. Su conocimiento de Dios y su íntima comunión con el Padre fueron inigualables. Él vino a mostrarnos, hermanos, un pedacito del cielo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos también. Todo esto lo conocemos hoy por el relato de los evangelios, que dan fe, hermanos, del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero el profeta que estaba escribiendo esto, Isaías, vio en visión todo esto y lo escribió. Algunos se referían cuando hablaban del Señor Jesús como el carpintero, porque él nunca fue a una universidad, pero su sabiduría era mayor a los letrados. ¿Por qué? Porque esa sabiduría era una sabiduría celestial, hermanos. Provenía de los cielos. Al mirar ese pesebre, encontramos el carácter del cielo manifestado en ese niño. Hay esperanza para este mundo, hermanos, desde ese preciso momento. Y no solamente eso, sino que Dios iba a comenzar un cambio en las vidas de las personas. Eso es algo muy singular, hermanos, porque cuando Cristo entra a las vidas de las personas, comienza a transformarlas. Yo creo que esa es la cosa más especial, la cosa más importante, el gozo más grande que puede experimentar un siervo de Dios. Ver las vidas de las personas transformadas. Para mí eso es de gran gozo, hermano. Ver el cambio que hay en una persona cuando tiene a Cristo en su corazón. ¿Y es por qué? Porque una parte del cielo penetra en nosotros. Amén. Y número 3, hay un impacto final también en el pesebre. ¿Por qué? Porque Isaías está viendo mucho más allá. No solamente está viendo el niño que iba a nacer. Del versículo 3 al versículo 5 dice que él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias ni decidirá, dice, por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo a favor de los pobres de la tierra. Isaías no solamente vio el pesebre, vio la esperanza, sino también vio algo más. Vio un reinado sobre la faz de la tierra de justicia y de equidad o de igualdad. Un reinado en el cual no es como los reinados del mundo, hermanos. Perdón. Nosotros nos fijamos por las apariencias de la gente. Nosotros nos damos cuenta por los testimonios del mundo. Un juez, solo por el hecho de estar ahí sentado y ser, digamos, el que va a decidir el juicio de una persona, eso no lo hace el hombre más sabio del mundo, sino que él va a escuchar los testimonios de todos en contra y a favor, y va a evaluar las pruebas que hay, lo que oyeron, lo que se vio, a lo mejor lo que se grabó en algún video. Pero el Señor no necesita de esas cosas, hermano.
¿Por qué? Porque Él puede penetrar en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Para Dios, hermanos, no existen los videos de vigilancia. Hay que ver el video de vigilancia, a ver qué pasó ahí, ¿verdad? Ya me imagino yo, Gabriel, tráeme el video de allá de California, el de la iglesia, sí, quiero ver quiénes llegaron hoy. Él sabe quiénes están aquí, hermano. Él sabe por qué usted vino y Él sabe por qué no vino también. No tiene por qué andarle pidiendo al ángel Gabriel que le traiga todos los videos para verlos. Y eso es algo muy especial, que el Señor, mire, decide. ¿Por qué? Porque Él conoce. El conocimiento completo está en Él. Ahora, su reinado en este momento sigue siendo espiritual. Cuando Él vino por primera vez, vino a establecer ese reino espiritual en nuestros corazones. Pero su reinado final va a ser un reinado terrenal. Lo que antes hubieran querido los gobernantes o los que no gobernaban, sino los oprimidos del momento, era que Jesucristo se levantara en armas, ¿verdad? Y peleara en contra del gobierno romano. Eso no va a pasar y no pasó. Pero va a haber un momento, hermanos, en que esto sí va a pasar, porque el Señor Jesús dice que va a destruir al inicuo con el espíritu de su boca. ¿Y quién es el inicuo? Es aquel que se va a levantar en contra de él en el momento de la tribulación. O sea, Isaías está viendo un poco más allá, algo que todavía no ha pasado. Está viendo más allá del pesebre. ¿Por qué? Porque su reinado también va a ser físico y va a estar caracterizado por la justicia y la equidad. No va a juzgar como juzgan los hombres, por apariencias, sino por lo que está en sus corazones. No tendrá que recurrir a informaciones de segunda mano, ni andar pagando, ¿verdad?, que chantajes, como suele ocurrirles a los gobernantes de este mundo. No habrá nadie que se oponga ni le resista cuando haga justicia a favor de aquellos que la necesitan. La justicia divina se hará sobre los que se oponen a su reinado. Vamos a poder ver esa justicia y la fidelidad de ese periodo. Ese pesebre, hermanos, está revelando el impacto final del cielo en la tierra. Ese niño que nosotros vemos en esta época, un niño inocente que descansa en ese pesebre, va a tener un impacto muy grande en las vidas de todos los que moran sobre la faz de la tierra. Algunos podemos decir que hay mucha maldad en el mundo, hay injusticia, hay corrupción, y esperamos que esto algún día cambie. Mire, lo que vio el profeta en el pesebre, el apóstol Pablo también lo confirma. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. No solamente lo vio el apóstol Pablo, también en Apocalipsis capítulo